¿Por qué todos se enojan? Hay diferentes tipos de enojo, ¿sí? Hay enojos que son destructivos, que son malos, pero hay otros enojos los cuales no comprendemos. Y es justamente lo que vamos a estar viendo en esta mañana. ¿Por qué todos se enojan? Para esto vamos a tomar de base este capítulo de Juan, capítulo 11. Ahí en nuestras Biblias, Juan capítulo 11, versículos 1 al 44, y nos habla justamente de una historia del Señor Jesús en la resurrección de Lázaro. Vamos a estar viendo 4 puntos, ¿sí? Y vamos a estar viendo a lo largo de esta historia que todos se enojan. ¿Tú te has enojado? Quizá te enojaste en la mañana, quizá te enojaste durante la semana, te has enojado con diferentes tipos de personas, pero vamos a ver lo que sucede en esta historia. Bien, vamos a ver que todos se enojan. Vamos a ver 4 puntos. El primer punto, los discípulos se enojan. Vemos en esta historia que nos va a narrar acerca de un hombre llamado Lázaro, un gran amigo de Jesús, junto con sus 2 hermanas, Marta y María, quienes eran unas personas que Jesús pues amaba, ¿verdad? Recordemos a María, que fue la que derramó un perfume muy costoso a los pies de Jesús. ¿Recuerdas esa historia? Bien, pues también hay otra historia como Marta y María, ¿verdad? ¿Sí? Marta, la turbada, la afanada. Bien, pues esta familia logró tener un lugar en el corazón de Jesús. Cierto día, Lázaro enfermó. Jesús estaba lejos. Lázaro, María y Marta estaban en una ciudad llamada Betania, ahí en Judá. Pero Jesús pues estaba con sus discípulos en otro lugar no muy lejos. Bien, un cierto día, Lázaro cayó muy enfermo, a tal grado que prácticamente estaba agonizando, estaba muriendo. Y entonces Marta y María mandan un mensaje a Jesús diciéndole: Lázaro, tu querido amigo, está muy enfermo. Pero vamos a ver aquí algo. Recordemos que capítulos antes, pues muchos querían apedrear a Jesús, muchos no aceptaban lo que Jesús hacía. Muchos no aceptaban que Jesús era el Hijo de Dios, y hoy en día muchas personas siguen sin aceptar esto, ¿sabías? Entonces muchos querían apedrearlo, principalmente pues muchos de aquella ciudad donde estaba Lázaro. Ahora pues le estaban diciendo que su amigo Lázaro había caído muy enfermo y necesitaba ir Jesús para poder sanarlo, ¿verdad? Toda la gente tenía su esperanza puesta en Jesús porque sabían que Jesús podía hacer algo, porque habían visto el gran poder de Jesús, ¿verdad? Sanando a los enfermos y haciendo muchos milagros. Pero vemos en estos primeros versículos del 7 al 16 que Jesús escucha la noticia que su amigo está enfermo. Jesús sabía perfectamente de qué estaba enfermo. Jesús mismo sabía que Lázaro iba a morir. Pero él no fue corriendo. Vemos que tan solamente llegó la noticia y sus discípulos pues comenzaron a temblar de miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justo unos días antes querían apedrear a Jesús y apedrear también a los discípulos. Así es que ellos comenzaron a pensar: ay no, Jesús va a querer ir nuevamente a aquel lugar. Y empezaron a enojarse los discípulos diciendo: Jesús,
casi te apedrean en aquel lugar, ¿de verdad quieres ir allá? Jesús les dijo, Lázaro, mi amigo, está enfermo, está durmiendo. Hasta ese momento los discípulos no habían entendido las palabras de Jesús. En el momento que Jesús les estaba diciendo que Lázaro ha dormido, estaba durmiendo, ellos pensaron que tan solamente por causa de su enfermedad había caído en un profundo sueño, pero le dijeron, no te preocupes, Jesús, después de un tiempo va a despertar y se va a sentir mejor. Pero no habían comprendido lo que Jesús estaba diciendo, que Lázaro había muerto. Pero vemos aquí en los primeros versículos que Jesús no va corriendo hacia aquel lugar. A pesar de que amaba a Lázaro, a pesar de que amaba a María, a Marta, pues Jesús no va, porque hay un propósito que Jesús tiene para mostrarles a sus discípulos. Entonces le dice, volvamos a Judea. Los discípulos inmediatamente se opusieron, comenzaron a enojarse, ¿verdad? Y uno de ellos, llamado Tomás el gemelo, pues empezó a incitar a los demás discípulos, ¿verdad? Tomás el gemelo se enoja e incita a los demás diciéndoles, ¿de veras vamos a ir a aquel lugar siguiendo a Jesús? ¿De veras vamos a ir a aquel lugar para que nos apedreen? ¿Sí? No se lo decían directamente a Jesús, pero sí andaban cavilando entre ellos, ¿sí?, en contra de lo que Jesús quería hacer. Y ellos comenzaron a enojarse, pero es un enojo el cual pues ni siquiera habían comprendido por qué Jesús quería ir. Pero bueno, Jesús decidió esperarse todavía un tiempo antes de ir a aquel lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa enfermedad en la que había caído Lázaro era para la gloria de Dios. Vemos entonces en este primer punto que los discípulos se enojan con Jesús. Se enojan con la situación que está a punto de suceder, pero no han comprendido aún lo que Jesús está a punto de hacer. Punto número 2. Marta se enoja. Vemos en esta historia que días después Jesús va a la ciudad de Betania. Ahora sí le dice a sus discípulos a regañadientes, vamos, porque necesito despertar a Lázaro. Y ellos seguían, ¿verdad?, diciendo, ay, Señor Jesús, déjalo descansar, déjalo dormir, ¿para qué quieres ir? Así es que fueron hacia Betania y fueron a aquel lugar. Y Jesús ya sabía lo que sucedía en aquel lugar. En cuanto entraron a aquel lugar, a aquella ciudad, se respiraba un ambiente triste, porque una gran persona había fallecido. ¿A quién me refiero? A Lázaro, el que había estado enfermo. Había muerto ya hace 4 días y había sido enterrado. Y Jesús apenas estaba llegando con sus discípulos. Bien, este segundo punto, Marta se enoja. Aquí vamos a encontrar a Marta enojada, pero es una enojona con fe. Esto me gusta. Una enojona con fe. ¿Tú eres un enojón con fe? ¿O te enojas nada más por enojarte? Pero aquí hay un propósito, vamos a verlo. Jesús llega a Betania y lo primero que empieza a escuchar es que toda la gente le empieza a recriminar las cosas, diciendo, Jesús, si tan solamente hubieras estado aquí, esto no hubiera sucedido. La gente comenzó a recriminarle, ¿verdad? La gente comenzó a golpearse alrededor de Jesús, pero con un sentido, mal delante de él, ¿verdad? Pensando si tan solamente, quizá no se lo decían, pero sí en sus mentes decían, si tan solo Jesús hubiera estado aquí, todo esto no hubiera sucedido. Pero bueno, ya se murió Lázaro. Cuando llega a los oídos de Marta que Jesús llegó a la ciudad, rápido se levantó, estaba en su casa junto con María, y se levantó rápido para ir con Jesús, ¿verdad? Salió rápido de su casa y fue hacia donde estaba Jesús.
Y una vez que llega con Jesús, fíjate lo que sucede. Marta sale a encontrarse con Jesús y lo primero que le dice que es, ojo, no le dijo, hola Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto verte, Jesús, qué bueno que estás aquí. No, había un dolor en su corazón, había perdido a su hermano hace algunos días, Lázaro. Así es que llega con Jesús y comienza a enojarse, comienza a recriminarle, ¿verdad? Jesús, si tan solo hubieras estado aquí, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará lo que pidas. Por eso digo que es una enojona con fe. ¿Sí? Le echa ahí el bullying a Jesús. Si tan solo hubieras estado aquí, Jesús, no hubiera sucedido nada de esto. Pero sé que Dios te dará lo que le pides. Hasta este momento, Marta, pues no creía que Jesús podía resucitar a Lázaro en ese momento, porque ya hacía 4 días que lo habían enterrado. Sin embargo, Marta sabía y conocía que en el postrer tiempo iba a suceder la resurrección. Eso sí lo creía. Pero hasta este momento no había comprendido lo que Jesús estaba a punto de hacer. Pero había algo en su corazón de Marta. Algo, un dolor, una recriminación de decirle, Jesús, si tan solamente tú hubieras estado aquí cuando Lázaro estaba enfermo, todo esto no hubiera sucedido. Déjame decirte que muchos de nosotros somos igual que Marta y tenemos el mismo corazón de Marta. Muchas veces le podemos recriminar a Jesús diciéndole, Jesús, si tan solo me hubieras ayudado en ese problema que tuve. Si tan solo hubieras estado todos estos años que pasé problemas con mi familia. Si tan solo hubieras estado cuando mi familiar estuvo enfermo, estuvo agonizando. Si tan solamente hubieras hecho algo. Así pensamos muchos de nosotros. Pero bueno, vemos aquí a una enojona con fe. Fíjate lo que dicen los demás versículos. Versículo 24. 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Lo creo, Señor Jesús. Sé que en el final tú habrás de levantar a los muertos y los muertos en Cristo van a resucitar. Jesús le dijo, fíjate lo que le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. Y le pregunta, ¿lo crees, María? ¿Qué creen que contestó María? Pues claro, es una enojona con fe. Le dijo, sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Aquí vemos en esta historia algo maravilloso. A pesar de que está esta mujer enojada pero con fe, Jesús está dando unas palabras hermosas. Déjame hacerte una observación. Si Jesús no hubiera dejado pasar este amargo momento de la muerte de Lázaro, no tendríamos este especial tesoro que acabas de escuchar. Jesús diciéndole, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermosas palabras, ¿verdad? Palabras que trascienden hacia muchos momentos, hacia nuestra vida, hacia nuestro corazón. Jesús diciendo que nadie va al Padre si no es a través de Jesús y que en Él está la resurrección. Él mismo con su voz, con palabra de autoridad, aunque estemos muertos, Él nos va a levantar. ¿A quién va a levantar? A todo aquel que ha puesto su confianza en Jesús. A todo aquel que ha abierto su corazón a Jesucristo.
Aunque estemos muertos, tenemos la confianza de que un día Jesús habrá de levantarnos de ese sueño para darnos vida, vida eterna. ¿Tú crees esto? Yo lo creo y sé, y esta es mi confianza, que aunque esté muerto, Cristo Jesús me levantará. Lo mismo quiere para ti. Lo mismo le estaba enseñando a Marta. Marta creía en esto con todo su corazón, pero había algo en su corazón en ese momento. Estaba enojada con Jesús y una vez tras otra le decía, si tan solo Jesús hubieras estado aquí, nada de esto hubiera sucedido. Marta estaba llorando, tenía lágrimas en los ojos, había un coraje en su corazón. Le dice, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Yo creo que eres el Hijo de Dios. Yo creo en la resurrección. Pero si tan solo hubieras estado aquí. Se da esta hermosa plática acerca de la resurrección, en la cual estamos involucrados tú y yo, para todo aquel que crea. Muy bien, pues confiemos en Jesús, el autor de la vida. Punto número 3. María se enoja. Híjoles, todos están enojados en este capítulo. Me sorprende este capítulo. Todos están enojados. Los discípulos fueron a Betania con Jesús enojados. Llega todo el pueblo, está enojado. Marta sale y se enoja con Jesús. Si tan solo hubieras estado aquí, Jesús. Punto número 3. María se enoja. Una vez que Marta tuvo esa plática con Jesús acerca de la resurrección, siguen velados sus ojos, sigue sin entender lo que está a punto de suceder. Así es que regresa con Marta, pero ahora le dice a María, que está en casa, va corriendo a casa y le dice, María, ¿qué quieres? Está llorando la otra, ¿verdad? Jesús te llama. Es lo que le dice, ¿verdad? Jesús te llama. Y esto lo encontramos en el versículo 28. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. Escucha bien estas palabras. El maestro está aquí y quiere verte. ¿Pero qué quiero yo con Jesús? ¿Qué no viste que cuando estuvo enfermo Lázaro no quiso venir? Pero bueno, Jesús está aquí. Jesús está aquí y te llama. Así es que María también se levantó rápido y fue hacia donde estaba Jesús, ¿verdad? Pero aquí nos vamos a encontrar nuevamente con que María también está enojada. Pero aquí vemos otro tipo de enojo. María es la enojona tranquila. ¿Has visto un enojón tranquilo? Hay muchos, ¿eh? María va hacia donde está Jesús, pero tranquila, serena, diciendo, si tan solo Jesús hubiera estado aquí. El mismo enojo, diferente reacción. Entonces, regresa a donde está Jesús, porque Jesús la ha llamado, ¿verdad? Ella estaba enfrascada en su dolor porque había perdido a su hermano. Estaba hundida quizá en una depresión en ese momento, pero hay unas palabras que la levantan. El maestro quiere verte. Jesús quiere verte. ¿Tú te sientes triste en este momento? ¿Te sientes enojado o enojada con Jesús en este momento por alguna situación? Jesús te llama y quiere verte. Quiere que salgas del lugar donde te encuentras, en tu encierro, en tu depresión, y quiere verte. Así es que María sale hacia donde está Jesús
Y una vez que llega a los pies de Jesús, es una reacción completamente diferente de la de Marta. Ahora María, ¿sí?, llega, pero en lugar de gritar, llega a los pies de Jesús. Y ahí es donde comienza a adorar a Jesús. Pero ojo, una vez que está a los pies de Jesús, con lágrimas en los ojos, le dice las mismas palabras: Maestro, si tan solamente hubieras estado aquí. Y todos los que estaban alrededor diciendo: sí, sí es cierto. Si tan solamente hubiera estado aquí Jesús, no hubiera sucedido nada de esto. Una gran multitud, al ver que María salió corriendo, la fueron a seguir. Y había mucha gente ahí donde estaba Jesús. Sí, María llega a los pies de Jesús y comienza a adorar a Jesús. Y esto comienza a mover el corazón de Jesús. La adoración mueve el corazón de Jesús. Escucha lo que te estoy diciendo. La adoración mueve el corazón de Jesús. Marta estaba llorando. Todos lloraban, todo en ese momento, todos estaban llorando, estaban tristes por lo que estaba sucediendo. La escena de ver a Marta con Jesús, a María postrada, llorando delante de Jesús, conmovió aún más el corazón de las personas. Todos lloraban, todos recriminaban a Jesús. ¿Por qué no estuviste cuando tuve ese problema tan fuerte, Jesús? ¿Por qué no me ayudaste cuando yo tenía ese problema en mi corazón? Cuando atravesaba ese problema familiar, cuando atravesaba ese dolor con mis hijos, cuando atravesaba ese dolor con mis padres, cuando atravesaba ese lecho de dolor en mi enfermedad. Si tan solamente Jesús hubiera estado ahí, no hubiera sufrido todo esto. Todo mundo estaba en contra en ese momento de Jesús. Lo amaban a Jesús, pero había algo en su corazón, un resentimiento. Marta lloraba, todos lloraban, todos pensaban lo mismo. Si tan solo Jesús hubiera estado ahí. Y son palabras que retumban en nuestra mente. Si tan solo Jesús hubiera estado ahí en mi problema, nada de esto hubiera sucedido. Punto número 4. Ahora vemos que Jesús se enoja. Ya se enojaron los discípulos, ya se enojaron todos los del pueblo, ya se enojó Marta, ya se enojó María, pero ahora vamos a ver que Jesús también se enoja. Todos están enojados en este capítulo. Por eso me encanta este capítulo. Todos están enojados. Enójate tú también. Jesús se enoja. Y aquí podemos ver el clímax de esta historia. Dice ahí el versículo 33 en adelante. Dice de la siguiente forma: cuando Jesús la vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Sí? Jesús ahora se enoja en su interior y se conmueve profundamente. Así es que vemos aquí, cuando Jesús ve llorando a todos, algo comienza en su corazón. Ya escuchó y ya vio las lágrimas del pueblo. Ya vio las lágrimas de Marta. Ya vio las lágrimas y la adoración de María. Y ahora también hasta los discípulos están llorando. Al ver toda esa escena, Jesús se conmueve profundamente y comienza a suceder algo en su interior de Jesús. Cuando Jesús las vio llorando y ve llorando a los demás, se enoja en su interior. Aquí esta versión que estoy utilizando, la Nueva Traducción Viviente, dice
que Jesús se enojó. Si tú vas a la Reina Valera 60, vas a encontrar que Jesús se conmueve profundamente. Son las mismas palabras. Jesús está molesto con esta situación. Pero tú te preguntarás, ¿y por qué se enoja Jesús? Si Él provocó todo. Jesús enojado por la incredulidad de los discípulos. Jesús enojado por la recriminación de Marta. Jesús enojado por la recriminación también de María. Jesús ahora se enoja también con la muerte. Como diciendo, no pensé que todo esto fuera a tomar tanta fuerza. Todo el pueblo está llorando. Vemos aquí que esta palabra enojo en versiones originales viene del griego de la palabra embrimashtai, que significa caballo bufando, o bien un búfalo, como lo dice el nombre, bufando. ¿Qué es esto? ¿Te has sentido alguna vez enojado así profundamente, pero con un dolor en tu corazón? Comienzas como que a respirar profundo, ¿verdad? Y comienzas a hacerle así, observa. A ver, hazlo. Hasta se te salen las lágrimas, ¿verdad? Del problema que estás enfrentando, y eso te hace tener un coraje interno. Lo mismo sintió Jesús. Jesús entonces comienza a enojarse en su interior y comienza a decir en su mente, esto no tiene que continuar. Esta situación me está molestando. Tengo que hacer algo. Así es que se conmueve profundamente hasta que llega un momento en que, fíjate lo que dice la palabra ahí más adelante. Dice ahí el versículo 34, ¿dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Versículo 35, sucede lo que nadie se esperaba. El mismo que propició todo este gran problema, el mismo que permitió toda esta situación difícil, versículo 35 dice, entonces Jesús lloró. Tremenda situación. Este versículo, hermano, hermana, amigo, amiga, debe de conmovernos profundamente. ¿Jesús lloró? Sí. Jesús lloró por esa situación. Cuando tú y yo estamos atravesando alguna situación muy compleja, muy difícil, cuando tú estás llorando en tu interior, cuando estás triste, hay alguien que también está llorando. Jesús se conmueve profundamente con tu adoración. Cuando tú estás gimiendo ahí en la oración diciéndole, Jesús, por favor, ayúdame. Jesús, por favor, sana a mi enfermo. Jesús, levántame en este problema económico. Sí, cuando tú estás gimiendo delante de ti, seguramente Jesús también está llorando. Jesús teniendo compasión de ti y de mí. Jesús teniendo compasión de las personas. Vemos en este punto que Jesús está enojado en su interior, diciendo, estoy a punto de hacer algo maravilloso porque esta situación no puede continuar. Así es que Jesús se conmueve profundamente y llora en su interior. Y dice ahí más adelante, en el versículo 36, las personas que estaban cerca dijeron, miren, está llorando, miren cuánto amaba a su amigo. Yo espero que tú seas un amigo de Jesús, o que seas una amiga de Jesús, que tengas una relación muy estrecha con Jesús, para que se puedan decir estas mismas palabras. Mira cuánto los ama Jesús. Déjame decirte que Jesús te ama.
El hecho de que tú no te quieras acercar a Jesús ya es problema tuyo. Pero Jesús te ama. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Voy a cambiar las palabras. Porque es tal el amor de Jesús que tiene para contigo y para conmigo, ¿sí? Que no importó su propia vida, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús te ama en gran manera. Miren cuánto lo amaba, pero otros decían, este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Le siguen recriminando, la gente está enojada. Muchos hoy en día están enojados con Jesús. Quizá tú mismo que me estás escuchando, estás enojado o enojada con Jesús. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una gran piedra que tapaba la entrada. ¿Sí? Llegan hasta aquel lugar, ¿verdad? Todos llorando, con los ojos hinchados, ¿sí? Llorando a grito abierto. Déjame decirte que en aquel tiempo había lo que se conoce como endechadores. ¿Sí? ¿Qué eran los endechadores? Pues aquellos que lamentaban, ¿verdad? Déjame decirte que a veces la gente era contratada, había grupos que se contrataban para un velorio, un entierro, y ellos no llegaban así tristes, no, ellos llegaban con grito abierto, ¿sí? Y contagiaban a muchas personas. Pero bueno, esta historia es real. Esta historia que estamos escuchando llegó al corazón de muchas personas porque muchos conocían el testimonio de Lázaro, el testimonio de María, el testimonio de Marta. Personas muy amadas, muy queridas en ese momento. Y ahora todos estaban llorando. Jesús estaba llorando, pero profundamente enojado. Cuando llega ahí a la tumba, dice unas palabras, ¿verdad? Muy fuertes. Entonces Jesús lloró. Las personas que estaban cerca dijeron, miren cuánto lo amaba, pero otros decían, este hombre sanó ciego, ¿acaso no podía que Lázaro muriera? ¿No podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba y una cueva con una gran piedra que tapaba la entrada. Y Jesús les dijo, muevan la piedra a un lado. Ojo lo que está diciendo Jesús. Está enojado. Jesús está con lágrimas en los ojos y les dice a los que están ahí, muevan la piedra. Inmediatamente Marta, ¿sí? La hermana del muerto, como dice aquí, protestó, no, Señor Jesús, no hagas eso, no. Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. No, Jesús, no hagas eso. Déjame decirte que muchos de nosotros somos igual. Jesús llega a tu vida y te dice, mueve la piedra que está estorbando para abrir tu corazón a Jesús. Señor, no la puedes abrir, porque hay cosas aquí adentro que apestan. Hay cosas aquí adentro que si tú las remueves van a causar dolor en mi corazón. ¿Sí? Muevan la piedra, ¿verdad? Y María le decía, no muevas la piedra. Si tan solamente hubieras estado aquí, Jesús, ¿sí? Todo esto nos hubiéramos ahorrado todo este problema. Vemos aquí que hay otra vez Marta enojada, un corazón enojado. No puedes mover la piedra porque ya apesta. Mi hermano murió hace 4 días y huele muy feo. Pero Jesús continuó diciendo, recuerda que Jesús está enojado, ¡que muevas la piedra! Se conmovió entonces profundamente Jesús. Muevan la piedra. Jesús molesto da otras palabras muy hermosas a los que estaban ahí. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús le dice a Marta,
¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y te dice estas palabras a ti también. Jesús te dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos de los que me escuchan quieren ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Cree. ¿Creer en qué? Pues en Jesús. Jesús te está diciendo algo. Hijo, hija, mueve la piedra. Y tú continúas diciendo, no voy a abrir ese dolor en mi corazón. Ya quedó sepultado hace mucho tiempo. Si tan solamente hubieras estado ahí. Mueve la piedra. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En este momento Jesús te está invitando a que abras tu corazón para que Jesús saque aquel muerto, aquel problema que lleva arraigado mucho tiempo en tu corazón. Jesús quiere darte vida, vida en abundancia. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta, dice el Señor Jesús. Todo aquel que me escuche, todo aquel que abra la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esta es una relación que quiere tener Jesús contigo. Jesús quiere obrar un milagro. Jesús está enojado por causa de tu pecado. Jesús está enojado por causa de las situaciones externas que han afectado a tu vida. Jesús está enojado con la muerte. Jesús está enojado con el diablo. Jesús está enojado con todo aquello que no te permite crecer, que no te permite avanzar. Jesús está a punto de reprender toda obra del diablo. Jesús está a punto de reprender toda enfermedad. Pero te está pidiendo, nuevamente lo digo, mueve la piedra, aunque huela feo tu pecado, aunque apeste, mueve la piedra. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahora, notemos que en esta historia Jesús llega a aquel lugar y notemos que le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así es que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Nota que Jesús no movió la piedra. Jesús dijo, muevan la piedra. Lázaro está en la tumba. Las personas están ahí y Jesús está acá. Jesús les dice a los que están aquí, muevan la piedra. Ni siquiera Lázaro movió la piedra. Lázaro estaba muerto. ¿Cómo es que podemos nosotros actuar en esta historia? Hay una persona con un problema, quizá eres tú. Aquí hay más personas, ¿sí? Dios ocupa personas para poder ayudarte. ¿Cómo puedes ayudar? ¿Cómo puedes mover la piedra? Ayudando a esa persona. Orando por esa persona. Yo estoy seguro que mucha gente está orando por ti para que sea removida la piedra que estorba, para que Jesús haga grandes cosas en tu vida. Jesús ya dio la palabra, muevan la piedra. Y una vez que es movida la piedra, comienza a suceder algo maravilloso. El que estaba muerto cobra vida por la palabra de Jesús. Así es que sale y todos impresionados, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? Esas lágrimas ahora se convierten en asombro y alegría.
Jesús quiere enjugar tus lágrimas. Jesús quiere convertir tu lamento en gozo. Jesús quiere ayudarte en el problema que tienes. Tan solamente mueve la piedra, o deja, o pídele a alguien que te ayude a través de la oración, mover la piedra. Bien, en conclusión, hemos visto 4 cosas, 4 puntos, ¿sí? En donde todos se están enojando. Pero yo dije al principio que todo esto era enojos con propósito. Fíjate, en el punto número 1, detrás del enojo de los discípulos, se muestra el gran poder de Jesús, algo que ellos jamás olvidarían. Estaban enojados, pero una vez que vieron todo el panorama completo, estoy seguro que jamás lo olvidaron. 2. Detrás del enojo de Marta hay unas palabras de vida eterna que traían esperanza para todo el mundo. 3. Detrás del enojo de María hay una gran lección de Jesús para todo aquel que adore. El que adora no será defraudado. 4. Detrás del enojo de Jesús hay un gran amor de Dios para todo aquel que lo ama. Y en cualquier momento Jesús te dirá: ven afuera, hijo mío o hija mía, ya no llores, ya no sufras, ya estoy aquí. La salvación ha llegado a tu vida. Vemos entonces que detrás de todos estos enojos hubo un propósito. Si tú estás enojada en este momento, si tú estás enojado en este momento por alguna situación, piensa en esto. Hay un propósito divino. Jesús te ama. Jesús quiere ayudarte. Jesús quiere bendecirte. Amén. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos porque vienes hablando a nuestro corazón. Te ruego, Padre, que si hay alguien que esté escuchando esta predicación y que, Señor, tú has tocado su corazón, en este momento sea removida toda piedra a aquel problema que estuvo por mucho tiempo encerrado en alguna preocupación o en alguna tristeza. Padre, con palabra de autoridad, en el nombre de Jesucristo, llama hacia afuera, Señor, para que quien escucha pueda tener la libertad que necesita en este momento. Permite, Señor, que puedan comprender que tú les amas en gran manera, que tú estás y has estado ocupado en el problema de cada uno en cada momento, y que si no has contestado aún es porque hay un propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Cumple tu propósito en nosotros. Ayúdanos, bendícenos, Señor, y permite que en este mismo día podamos remover la piedra y podamos salir a esa libertad que tú quieres. Dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios te bendiga.